Hola gente, en este video vamos a ver cómo escribir programas para resolver problemas un poco más complejos, usando distintos tipos de estructuras de control. Pero antes de llegar a ello, vamos a repasar el concepto de los operadores. Los operadores nos permiten construir expresiones, por ejemplo, estas. Las expresiones son un conjunto de operandos ligados por operadores. En estos ejemplos vemos distintos tipos de operadores, aritméticos, de asignación, relacionales y lógicos. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Vamos a Sinjai, crear un programa simple. Vamos a hacer en blanco. Y agrandamos un poquito esto. Usamos operadores aritméticos en el video anterior para realizar cálculos. Por ejemplo, la operación, vamos a sacarla por pantalla, entonces se puede ver. 6 más 2 por 9. Bien. En esta operación, primero se va a resolver la multiplicación y luego la suma, ya que la jerarquía de estos operadores es la misma que en matemáticas. El por tiene prioridad sobre el más. Vamos a correr a ver qué nos da. Y nos da 24. 2 por 9, 18 y 6, 24. Está bien, y corroboramos que la prioridad de los operadores es así. Primero la multiplicación y luego la suma. Ahora vamos con una división. Vamos a declarar dos variables para dividir. Enteras. Y le asignamos valores. 5 y 6 y 2, por ejemplo. Y luego vamos a devolver por pantalla la operación el resultado de la división entre A y B, ¿sí? Dos enteros. Vamos a ver qué nos da esto. ¿Qué pasó? Bueno, se interrumpió la compilación, salta un error que nos dice que B no fue declarada. Y ahí vemos lo que pasó. Me puse un punto y coma en lugar de coma y eso hizo que la declaración de B estuviera incompleta, porque como que me decía como que faltaba el tipo de dato de B. Pero bueno, reemplazando el punto y coma por una coma, ya queda solucionado. Esto fue a propósito, obviamente, para que vean lo que es un error. Ahora sí compilamos. Y al ejecutar obtenemos 2. O sea que 5 dividido 2 nos da 2. ¿Qué pasó acá? Bueno, que si los operandos de la división son enteros, el resultado será la división entera, que es la que hacíamos en la escuela. 5 dividido 2 es 2, 2 por 2 es 4, y al 5, 1. Es decir que el resto de la división es 1. Eso es una división entera. Según el caso, es posible que el resultado esperado sea en realidad 2,5, si queremos dividir 5 entre 2. Para hacer una división de este tipo, al menos uno de los operandos debe tener parte decimal. Los enteros no tienen. Para ello, podemos hacer una conversión de tipo llamada casting o casteo. Al convertir uno de los operandos a float, que es un tipo de dato que tiene parte decimal, el resto de los enteros también se convierten. El resto de los enteros es la operación. Y el resultado va a ser un flotante. Podemos hacer casteo anteponiendo el tipo deseado entre paréntesis a la variable. Por ejemplo, si queremos hacer flotante B, esto va a convertir a B de entero a flotante. Vamos a ver cómo da ahí. Y nos devuelve 2,5. Ahora sí. Otra alternativa muy usada es multiplicar B por 1.0. Esto para convertirlo en flotante. ¿Sí? Hacemos esta multiplicación. Ya que el resultado de B por 1.0 es de tipo float. Probamos ahí y nos da nuevamente 2.5. ¿Sí? Bueno, vimos que esto funciona, pero vamos a ver qué pasa si sacamos los paréntesis. Probamos de nuevo. Y vuelve a dar 2. Lo que pasa es que como los operadores de dividir y multiplicar tienen la misma prioridad, cada operación se realiza asociando de izquierda a derecha. O sea que primero se divide A por B, lo que resulta en un 2 porque es una división entera, y luego se multiplica el resultado por 1.0. Es decir, 2 por 1.0 da 2.0, un 2 flotante. Esto es lo que llamamos un error de lógica, que a diferencia de los errores de sintaxis, que aparecen acá, no va a saltar cuando compilemos el código. Tenemos que aprender la prioridad de los operadores para no cometer estos errores. Por suerte esta prioridad es bastante intuitiva.
Un operador aritmético interesante es el %, que devuelve el resto de la división entera entre dos números. Volviendo al caso anterior, vamos a sacar por pantalla a%b. Vamos a ver qué nos da. Nos da 1. Si volvemos al concepto de la división entera que aprendimos en la escuela, esto va a ser el resto de esa división entera. Aunque al principio no es evidente la utilidad de una operación así, nos va a permitir resolver varios problemas. Otro operador es el de posincremento. Vamos a ver qué hace. ¿Sí? El de posincremento se escribe de esta manera. Y ahora saquemos el valor de a por pantalla para ver qué pasó con a. Y nos arroja un 6. Pasó de 5 a 6. Vemos que simplemente incrementa en 1 la variable. También tenemos el operador menos menos, que decrementará la variable en 1. El operador de asignación ya nos es familiar, pero también existen otros tipos de asignación. Por ejemplo, a más igual 6. Y ahora vamos a sacar a por pantalla para ver qué sale. Bueno, en la consola vemos que nos aparece un 11. Este operador lo que hace es sumar la expresión de la derecha al valor de la variable de la izquierda y le asigna el resultado a esta. Como verán en varios problemas, nos va a servir para ir acumulando valores en una variable. También existen los operadores menos igual y por igual, y otros muy parecidos. Se puede notar que la expresión a más igual 6 es equivalente a igual a más 6. ¿Sí? Esto nos sirve para recordar que el operador igual no tiene el mismo significado que el símbolo matemático, ¿sí? Porque no tendría sentido como expresión matemática. Otro tipo distinto son los operadores relacionales. Las expresiones relacionales como estas tienen la particularidad de devolver verdadero o falso. En C++, el falso puede representarse con un 0 y el verdadero con un valor distinto de 0. Saquemos por pantalla varias expresiones relacionales usando las variables a y b para ver qué nos da. Bueno, vamos a ejecutar esto. Ahí va. Bueno, acá vemos que nos salen ceros y unos, uno al lado del otro. ¿Qué pasó? No saltó ningún error. Lo que pasa es que para poder visualizarlo mejor tendríamos que poner un endline al final de cada una de estas sentencias. Así nos aparece una abajo de la otra. Endline lo que hace es insertar un fin de línea, ¿sí? O un enter sería, luego de sacar por pantalla lo que uno le instruye. Vamos a correr de nuevamente. Y ahora sí, se entiende un poco mejor. Vamos a mover esto un poco más abajo para comparar. Bueno, en la primera comparamos A con B. La expresión diría A es menor que B, da un 0 que significaría falso, ¿no? Porque 5 no es menor que 2. La segunda expresión se realiza primero en la operación de suma entre B y 3, que daría un resultado 5, y luego compara si eso es menor o igual que A, ¿sí? O dice si A es mayor o igual que 5 sería el resultado de esta operación. Lo que da verdadero, porque A siendo 5 es igual que esta expresión, por lo cual se cumple que es igual. La tercera expresión es una comparación del tipo es igual a, ¿sí? Si pregunta si A es igual que B, es falso. Y por último pregunta si A es distinto que B, ¿sí? Esto es un operador solo, al igual que este y al igual que este. Es un operador compuesto, por dos caracteres. Y da verdadero porque A es distinto de B. Muy bien, estos son los operadores relacionales. Las expresiones relacionales suelen utilizarse junto con los operadores lógicos, ya que estos operan entre valores de verdadero o falso. Por ejemplo, declarando una nueva variable, si quiero chequear si A se encuentra entre B y C, debería preguntar si A es mayor a B
y si al mismo tiempo es menor a C. Esto lo hago de esta manera. Vamos a sacarlo por pantalla para poder verlo. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo es preguntar si A es mayor que B y si A es menor que C, al mismo tiempo. Por prioridad de operadores, primero se resuelven las dos expresiones relacionales y luego la lógica, que también arrojará un resultado del tipo verdadero o falso. El operador AND, o sea, y, dará verdadero solo cuando ambos operandos sean verdaderos, y falso en cualquier otro caso. Podemos poner espacios para que quede más claro, ya que en el código, recordemos que en C++ los espacios generalmente no influyen. Olviden punto y coma. Vamos a ver qué resultado nos da esta expresión. Nos da 1, ¿sí? Porque en este caso, A es mayor que B, da verdadero. A es menor que C, también da verdadero. Como ambas expresiones son verdaderas, la operación verdadero y verdadero va a resultar en verdadero, es decir, en 1. Para la lista completa de operadores y su jerarquía, lea la guía de cátedra. Como dijimos al principio, para resolver problemas más complejos, tendremos que hacer uso de estructuras de control. Las más usadas son las repetitivas y las condicionales. Hay programas en los que tendremos que realizar acciones iguales o similares un gran número de veces. Por ejemplo, si deseamos mostrar la tabla del 7, bueno, como ven, esto puede ser bastante tedioso y vemos que cada línea es muy parecida. Lo que va cambiando es el segundo factor, ¿sí? Que se va incrementando de a 1. Vamos a correrlo a ver si esto funciona. Y sí, nos daría la tabla del 7, ¿no? Bien. Lo mejor sería no tener que escribir una línea de código por cada múltiplo, sino tener alguna manera de automatizar este proceso. Para esto existen las estructuras repetitivas. Una de ellas es el while, que tiene la siguiente forma. Dentro de los paréntesis va una condición, que es una expresión lógica que, como vimos recién, devuelve verdadero o falso. El funcionamiento del while es así. Mientras la condición sea verdadera, se ejecutarán las acciones que se encuentran entre llaves, ¿sí? Lo que sea que pongamos acá, que puede ser una o más de una. Apliquémoslo al ejemplo de la tabla del 7. La acción que queremos repetir será esta, donde i es la variable que va cambiando en cada vuelta del while. Esta variable tenemos que declararla y darle un valor inicial, que luego irá incrementando. Podemos empezar en i igual a 1 para que el primer múltiplo que nos salga sea 7 por 1. Bueno, el orden que seguirá este código es: se declara e inicializa la variable i igual a 1. Llega al while, evalúa la condición. Para que entre, la condición tiene que ser verdadera. Realiza las operaciones que hay en su interior y vuelve a evaluar la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, vuelve a realizar las acciones. Y así sucesivamente hasta que la condición resulte falsa. Vamos a dejar la condición para lo último y veamos qué acciones debemos implementar repetitivamente para lograr sacar la tabla del 7. Hasta ahora tenemos una sola acción, ¿sí? Si la dejamos así, como i está definida con el valor 1, cada repetición sacará el mismo valor por pantalla. Pero solo queremos el primer múltiplo una vez. Luego queremos que pase al segundo, y después al tercero y luego al cuarto, y así. Para eso deberíamos incrementar i en 1, usando el operador de incremento que vimos recién. Ahora tenemos dos acciones dentro del while. Primero saca 7 por 1, luego i pasa a ser 2, y en la próxima vuelta sacará 7 por 2, para luego incrementar i y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la condición del while dé falso. En nuestro caso nos gustaría que i llegue hasta 9 y luego salga del while, o sea, deje de realizar esa acción. Necesitamos pensar en alguna condición que dé verdadero desde que i es 1 hasta que i sea 9. Cuando lleguemos a la vuelta del 7 por 9, i pasará a valer 10
volverá a evaluar la condición, y entonces queremos que la condición dé falso, para que salga del bucle. Una condición que puede llegar a hacer esto es y distinto de 10. ¿Sí? Se ve que cuando y es 1, la condición esta es verdadera. Así que la primera vez entra al ciclo. Cuando va incrementando y, sigue siendo verdadero. Así que sigue repitiendo. Cuando sale 7 por 9, ¿sí? Y luego y pasa a valer 10, pregunta, ¿10 es distinto de 10? No. Como es falso, el programa sale de la estructura y luego finaliza. Vamos a probar esto para que vean que no les miento. Y sale nuevamente la tabla del 7, desde el 7 por 1 hasta el 7 por 9. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco esto para que nos devuelva los múltiplos, pero salteando de a 1. Es decir, 7 por 1, 7 por 3, 7 por 5 y así. Para eso cambiamos el incremento para ir sumando de a 2. Es decir, podemos decir y es igual a y más 2. ¿Sí? Cada vez que ejecute esta acción, le va a sumar 2 a lo que ya tenía ahí. O aprovechando el operador de asignación más igual que aprendimos a usar recién, podemos hacerlo de esta manera. Vamos a probar qué nos da. Bueno, ¿qué está pasando acá? Es lo que llamamos bucle infinito. ¿Qué ocurre cuando la condición de un while nunca se hace falsa? Decimos que no se cumple nunca la condición de salida. Este es un error de lógica y no de sintaxis, por lo que no nos saldrá ningún error en Synjay, como vemos. Si analizamos el código, podemos ver que la condición de salida de nuestro while es que i valga 10. ¿Sí? Cuando i valga 10, esta condición va a dar falsa y va a salir, solo en ese caso. Si incrementamos de a 2, i pasará de 1 a 3, a 5, a 7, a 9, a 11, a 13. O sea, el error está en que como salteamos el 10, i siempre será distinto de 10. No importa cuánto vayamos incrementando i. Por lo tanto, el ciclo se seguirá repitiendo, indefinidamente. Para solucionarlo, podemos pensar en otra condición para la cual no tengamos este problema. Por ejemplo, podemos hacer la condición i menor a 10. ¿Sí? Con esta condición, el último valor que saldrá será 7 por 9, ya que la pregunta, cuando incremente de 9 a 11, va a preguntar, ¿11 es menor que 10? Eso resultará en falso y saldremos del bucle. Este ejemplo de mostrar la tabla del 7 también la podemos resolver mediante otra estructura repetitiva o iterativa. Es el ciclo for, que tiene esta forma. Aunque esta estructura tiene una sintaxis un poco más compleja que el while, en algunos casos resulta más práctica. Analicemos su funcionamiento. La variable de control i, que definíamos antes del while, ahora será declarada e inicializada dentro del for. Esto quiere decir que existe solo para el ámbito del for, delimitado por las llaves. Si el programa continúa luego del for, es como si la variable nunca se hubiera declarado. ¿Sí? Si nosotros queremos usar acá i, por ejemplo, mostrarla en pantalla, no nos va a dejar. ¿Ven? Nos sale un error que nos dice que i no fue declarada en este ámbito. No, en este ámbito fuera del for, no, pero dentro del for sí existe y la podemos usar. Entre paréntesis vemos los tres argumentos que recibe el for. En el primero va la declaración que recién dijimos y el valor inicial que le damos a la variable. Esto se realiza una sola vez. El segundo argumento es la condición, que funciona igual que en el while. Por último, el tercer argumento es la operación de incremento de la variable de control, aunque también podría ser un incremento de A3, ¿sí? O un decremento, por ejemplo. Ahí incrementaría de A3 y ahí decrementaría de A1. Estos tres elementos estaban presentes en el while, aunque organizados de manera diferente. Veamos el funcionamiento de esta estructura con el ejemplo. Cuando el programa ingresa al for, primero se declara e inicializa i en 1. Luego se realiza la acción, que en este caso es una sola, pero podrían ser más. Al llegar al final, se realiza la operación del tercer argumento. En este caso se incrementa i en 1.
o sea que pasa a valer 2. Después evalúa la condición y si es verdadera, vuelve a entrar. Si no es verdadera, sale del ciclo for. Esto se va a repetir hasta que i se incremente a 10 y la condición sea falsa. Entonces el programa va a continuar con lo que siga después del for, en caso de que hubiera algo. Y bueno, hasta acá llegó este video, espero les haya servido. Quedaron para el próximo las estructuras condicionales. Estos temas son la base para lo que vendrá después, así que lo mejor es tener esto bien claro para encarar lo que viene.